En el video 1, en la parte 1 de los componentes pasivos en corriente alterna, se puede apreciar el cambio en la ley de Ohm. Es decir, que en la ley de Ohm en corriente continua se dice que es intensidad igual a tensión sobre resistencia. En la corriente alterna, como es con una variación constante, se toma como, en la tensión se la toma como tensión y T máxima por seno de la frecuencia angular más un desfasaje beta sobre Z. Z sería el reemplazo de la resistencia y Z vendría a ser la impedancia. Y la corriente también sufre un cambio que pasaría a ser I máxima por seno de la frecuencia angular más un desfasaje beta. Z, como dije, vendría a ser el reemplazo de la resistencia, pero dentro de Z también se involucran las reactancias, que están las reactancias inductivas y las reactancias capacitivas. Es decir, que Z va a ser igual a la suma de la resistencia pura más la reactancia inductiva más la reactancia capacitiva. Bueno, en la reactancia inductiva su símbolo es el XL y en la capacitiva XC. Con respecto a la reactancia inductiva, opone una resistencia, digamos, de la corriente con respecto a un circuito de alterno. Es decir, que opone resistencia. Entonces va a ser una función, hablando matemáticamente, va a ser una función que va a ser la reactancia inductiva va a ser igual a la velocidad angular más la inductancia, claro, que sería 2pi por frecuencia por inductancia, lo cual esto nos lleva a que se produce un desfasaje de 90 grados de retraso, digamos, con respecto a la tensión que va a tener la corriente. Después está la reactancia capacitiva, que por lo contrario cede el paso de la corriente con respecto a la tensión, es decir, que va a haber un adelanto de la corriente, también de 90 grados. Y hablando matemáticamente, sería la reactancia capacitiva, va a ser igual a 1 sobre la velocidad angular por la capacitancia, es decir, que es inversamente proporcional a la tensión, digamos, que va a ser equivalente a 1 sobre 2pi por frecuencia por la capacitancia. Bueno, después, ¿qué más? Bueno, después a la hora de graficarlo, hacer la graficación tanto de los vectores, ya con un vector con velocidad angular ya pasa a ser un fasor. Esto quiere decir que está en continuo movimiento. Se puede ver acá, ahí se ve que se muestra cómo está en continuo movimiento. Acá tenemos la tensión y acá tenemos la corriente. Como se puede apreciar, esto sería una reactancia inductiva, porque se nota que tiene un atraso con respecto a la tensión y es equivalente a 90 grados. Acá, bueno, puedo aprovechar para explicar lo que es la forma polar de esto, digamos, que sería el vector va a ser igual a la intensidad, a la corriente sobre un ángulo, esto simboliza el ángulo beta, que sería esto, menos los 90 grados que sería del atraso de la corriente. Pausa.